Hola, Dios te bendiga, sé bienvenido, hogar de gracia. Damos gracias a Dios, gracias a Dios. Es al único que podemos agradecer todos los días de nuestra vida, porque Él es bueno en todo momento. Grandes son sus misericordias nuevas cada mañana y damos gracias a Dios porque Él nos guarda del mal, trata de impedir que nosotros no caigamos por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Le damos gloria a Dios porque Él es el que trae a nosotros el querer como el hacer, y damos gloria a Dios, damos gracias a Dios. Habíamos dejado una serie pendiente hace más de un año y medio, yo creo que empezamos esta serie, y yo creo que es necesario que la retomemos, porque es importante vivir los últimos tiempos, cómo es que estamos viviendo, cómo vamos a vivir los últimos tiempos, porque vienen cosas peores. Si tú estás pasando por alguna tribulación, si tú ves en las noticias todo lo que está sucediendo, esto es el principio de dolores, como decía el Señor Jesucristo. Y la verdad es que tenemos que estar preparados para esos momentos porque van a venir burladores. Y en eso fue lo que nos quedamos en aquella ocasión. Esos burladores que vienen y tratan de destruir tu fe, tratan de hacerte creer que Cristo nunca existió, que nunca murió y nunca resucitó. Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, porque es importante que podamos entrar a ella, sumergirnos en la palabra de Dios, entenderla, analizarla. Como dice el Señor, que meditemos en ella de día y de noche. Recuerda lo que le dijo el Señor a Josué: de día y de noche medita esta palabra. Guárdala en tu corazón. ¿Para qué? Para que te vaya bien el resto de tu vida, para que vayas en el camino de rectitud. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Por eso dejó el Señor esta palabra, para que nosotros podamos atesorarla en el corazón y que de nuestra boca salga lo bueno que es la palabra de Dios, que sea almacenado en el corazón. El corazón tiene una memoria increíble, preciosa, y por eso el Señor habita en ella. Amén, habita en el corazón y damos gloria a Dios. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque de nuevo, Señor, tú nos hablas a través de ella, Señor, porque podemos analizarla, porque podemos ver toda la historia que tú has creado en ella, Señor. Toda la evidencia, Señor, que tenemos, Señor, de tu creación. Todo, Señor, podemos analizarlo en ella, Señor. Gracias a tu Espíritu Santo, Señor, porque Él nos recuerda todas las cosas. Y por ello podemos tener el poder para vencer y te damos la gloria y la honra, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Damos gracias a Dios de nuevo. Sé bienvenido, hogar de gracia. Es un privilegio poder llevar la palabra de Dios a tu comodidad. Tú que estás ahí sentado en la oficina, que vas en el camino. Puedes escucharnos a través de podcast. Ahí en Spotify puedes encontrarnos, en Apple Cast, en Google Cast. Ahí puedes escuchar la palabra de Dios mientras vas conduciendo tu trabajo, llevar a la escuela a los niños, de regreso, a donde quiera que tú vayas. Gracias a Dios porque tenemos la tecnología que nos permite llevar la palabra a todas las naciones, que es lo que el Señor nos pidió. Es el grande mandamiento que Él nos dejó, es la gran comisión que nosotros tenemos de predicar a todas las naciones. Amén. Le damos gloria a Dios. Viviendo los últimos tiempos. La verdad es que es difícil el tiempo que estamos pasando. Vienen cosas peores, como te decía al principio, pero mira, el apóstol Pedro, está desde un principio viendo. Él está consciente de que su muerte se aproxima y escribe esta carta. Es la segunda carta de Pedro y podemos ver en ella lo que dice la palabra de Dios. Describe esta carta como advertencia urgente para preparar a los creyentes acerca de la apostasía, de la burla de los incrédulos hacia los cristianos y de la venida inminente que el Señor tiene. Y lo ves en el capítulo 3, ahí en 2 de Pedro. Y se enfoca toda su atención en los últimos tiempos, y poder nosotros ver estos temas es de suma importancia para nosotros como creyentes, como hijos de Dios que somos. Es demasiado importante que nosotros entendamos la palabra de Dios. Primeramente es la negación del regreso de Cristo. Después vamos a ver la paciencia de Dios que tiene para con nosotros, porque Él es paciente. Él es paciente. La regamos y la paciencia de Dios, la misericordia de Dios nos alcanza y damos gloria a Dios. Y por último, la vida santa que somos
a la que somos llamados todos los días mientras estamos esperando por el cumplimiento de la promesa. ¿Cuál promesa? De la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y damos gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1, mira lo que dice. Queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos, procurando refrescarles la memoria para que, con una mente íntegra, la palabra de Dios nos recuerda su palabra. El Espíritu Santo nos recuerda su palabra y damos gracias a Dios. Y por esa razón nosotros tenemos que tener renovado nuestro entendimiento todos los días para tener una mente limpia, para tener una mente conforme a la mente de Cristo. El versículo 2 dice, recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que, siguiendo sus malos deseos, se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación, pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, el cielo y la tierra están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. No le das gracias a Dios. La verdad es que el Señor nos está avisando qué va a pasar. Desde hace 2000 años el Señor está escribiendo estas cosas. Damos gloria a Dios porque el apóstol Pedro nos está diciendo que iba a haber gente, y en ese tiempo había gente, pero si tú te pones a comparar a la gente de aquellos tiempos con la gente de ahora, en la cual la ciencia, ellos quieren demostrar todo con la ciencia. Empíricamente necesitan ellos demostrarte que estás mal. Y la verdad es que nosotros andamos por fe y no por vista. Pero eso no significa que la ciencia y la fe que sean opuestos, sino que van de la mano y damos gracias a Dios. Pedro inicia este capítulo apelando directamente a los creyentes, a nosotros. Tú eres un creyente, tú eres un hijo de Dios. Entonces Él está hablando con una expresión de ternura y nos está diciendo, queridos hermanos, tiene ese amor para con nosotros y nos está diciendo, si tú eres hijo de Dios, esta palabra es para ti. Entonces tú eres un querido hermano y nos está recordando y nos escribe que no es la primera vez que lo hace, sino que tiene un propósito especial y significa que quiere despertar nuestra mente, que no estemos dormidos, que recordemos las cosas. Y para recordar las cosas, nosotros no estuvimos en ese momento cuando Pedro estaba escribiendo esta carta, no pasamos aquellas cosas, pero somos bienaventurados porque creemos, amén. No estuvimos ahí presentes, pero somos bienaventurados, ¿por qué? Porque recordamos estas cosas. Recordamos a los profetas. Hay demasiados profetas en la palabra de Dios. Y si quieres, ve al Antiguo Pacto, al Antiguo Testamento, ahí vas a encontrar todos esos profetas. Y los mandamientos que el Señor nos dejó, eso es lo que Pedro está tratando de decirnos. ¡Hey, despierten! Es una exhortación para nosotros para no olvidar lo que ya se escribió. Todo lo que está escrito es para nuestra edificación. Hay personas que no les gusta predicar del Antiguo Testamento, solamente predican del Nuevo. Pero hay tantas cosas que tenemos que aprender del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque en ellas está el Señor Jesucristo. Ahí vamos a encontrar a Jesús, cómo fue, qué hizo. ¿Cuántas veces se reveló lo que Él hizo en su creación? Y damos gloria a Dios. Espiritualmente a la gente se le olvidó. Y tenemos que entender que el enemigo está tratando de hacer eso. Tenemos pasivos. Veíamos la semana pasada la pasividad. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que ser activos. La semana antepasada
Fue cuando hablamos de eso. Pero nuestra mente debe estar constantemente renovándose, sacudirnos de estar dormidos, pasivos, a ser diferentes, porque hay un letargo espiritual. ¿Qué significa letargo espiritual? Que estás dormido completamente. Haz de cuenta que tú te levantas con un sueño, un cansancio, y en vez de levantarte y decir voy a hacer estas actividades, decides volverte a dormir. Eso es lo que significa letargo. Pero es un letargo espiritual, en el cual no quieres aprender, en el cual no quieres pasar tiempo con el Señor, no quieres discipularte, no quieres leer la palabra, no quieres escuchar la música que agrada al Señor de adoración, no quieres hacer todas estas cosas. ¿Por qué? Porque el tiempo es más importante. Y tú quieres hacer otras cosas y la verdad es que la palabra de Dios no ha cambiado. No cambia la palabra de Dios, sigue siendo la misma. El mensaje no ha sido adulterado, no ha sido transformado, no ha sido alterado. Y los tiempos, aunque son difíciles, para el Señor no es nuevo nada de esto, porque Él ya nos dijo lo que iba a suceder. Y Él está hablando con claridad desde el principio a través de los profetas. Es lo que ha hecho y seguirá haciendo. Y damos gracias a Dios. Pedro anticipa que en los últimos días surgirán esos burladores. Y la verdad es que todos los días nos topamos con ese tipo de personas que ridiculizan la palabra de Dios, la verdad, y muchas veces lo hacen por ignorancia. Y no es una ignorancia intelectual, sino que es una ignorancia por elección moral. ¿Qué te quiero decir con esto? Que su motivación no es el deseo de conocer la verdad. Ellos no quieren, no les importa conocer la verdad, sino justificar su estilo de vida. Y eso es lo que ellos intentan hacer, no les importa. Caminan según sus propios deseos, sus propias concupiscencias, como dice la palabra de Dios, y como resultado atacan. Constantemente están atacando lo que desafíe su manera de vivir. Por eso si ellos te dicen, no te metas con nosotros, vamos a aquel desfile, no te metas con nosotros. Nosotros estamos haciendo este desfile en paz. No prediques aquí. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacerlo como nosotros queramos. No pueden aceptar a un Dios que juzga, porque eso es un Dios justo. Y damos gracias a Dios. Es santo, pero también es justo. Y damos gloria a Dios. Tampoco aceptan a un Cristo que regresará, lo que significa que no les gusta rendir cuentas. Esa es la razón, la principal razón por la cual van en contra de la palabra de Dios. Este libro es el bestseller de todos los tiempos, es el libro más vendido, es el libro más publicado, es el libro más debatido, es el libro en el cual el enemigo quiere destruir. Se burlan completamente. ¿Y de qué se burlan? ¿Dónde está la promesa de su venida? Esa es la palabra de Dios. Ahí está escrito. Ellos se están burlando constantemente. El tiempo ha pasado. El tiempo ha transcurrido. Ellos piensan que porque el tiempo ha transcurrido, esto anulará la promesa que dice en la palabra de Dios. Pero la promesa no cambia. Recuerda, Dios jamás rompe sus promesas. Él no es hombre para romper una promesa. Y damos gloria a Dios. Por eso se burlan de nosotros. Por eso nos critican. Por eso están atacándonos constantemente. Aleluya y cristiano. Y nos están diciendo, se mofan de la Biblia, como te decía. Los periódicos, las revistas, las películas, las telenovelas están tratando de atacar al único Dios verdadero. Constantemente lo están haciendo. El 99% de las personas tratan de atacarte. ¿Por qué? Porque se encuentran en inmoralidad sexual, por ejemplo. Odian la luz completamente, odian la santidad, odian a Jesús. ¿Por qué? Porque aman más las tinieblas. Y esa es la condenación. Y damos gracias a Dios porque el Señor nos está diciendo en Juan 3:17, mira lo que dice. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Pon mucha atención. Si tienes tus oídos hoy, lo que dice la palabra de Dios. Este mensaje es crucial el día de hoy,
que tú lo escuches, que tú entiendas, que tú analices, que ya estás condenado porque no has creído. Dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. No le das gloria a Dios. Recuerda, andamos por fe y no por vista, no por obras, para que no te gloríes. Vas a ir al cielo solamente por creer en el unigénito Hijo de Dios. Si no crees, ya estabas condenado. No hay nada que tú puedas hacer en obras para que puedas entrar a la vida eterna con Dios. Solamente por medio de creer. Y damos gracias a Dios. ¿Sabes? La luz te muestra cómo eres. La luz te ilumina por medio del Espíritu Santo y nos cuenta qué barbaridades tienes dentro de tu corazón, en tus pensamientos, qué han hecho tus manos, tus pies, tu boca, todas estas cosas que has visto. Es lo que hace la luz. Y si te das cuenta, la palabra de Dios es una lupa que te engrandece para que tú puedas ver lo minúsculo que tienes, lo más oculto de tu corazón. La luz va a sacar todo. Le damos gracias a Dios. ¿Sabes? Éramos basura delante de Dios. Éramos enemigos de Dios. Estábamos podridos en maldad. Y cuando reconocemos esa maldad delante del espejo, si tú te pones frente al espejo y te empiezas a analizar, y esto fue lo que le pasó a C.S. Lewis. C.S. Lewis, no sé si lo has visto, no sé si sabes quién es. Él es un escritor de libros. Y él escribió las Crónicas de Narnia. Pero él estaba delante del espejo un día. ¿Por qué? Porque su intelecto estaba chocando completamente contra la evidencia de Dios. Y la historia cuenta que Tolkien y C.S. Lewis, dos escritores de los cuales son muy famosos. Tolkien escribió El Señor de los Anillos. Y vemos a C.S. Lewis, los dos debatiendo, los dos viendo todas estas cosas. Y Tolkien confrontaba a C.S. Lewis, mostrándole la evidencia de Dios. Y un día él estaba frente al espejo y se pudo dar cuenta que él no podía hacerlo, su intelecto no podía llevarlo a Dios. Y él reconoció por completo, y dice él en su historia, en su biografía, tiene un libro que escribió. En su biografía escribe él que él se arrodilló completamente y rindió todo su ser al Dios Todopoderoso. Se dio cuenta que él no podía hacer nada. Y damos gracias a Dios porque así es Dios. Nos confronta de una manera en la cual llega un punto de nuestras vidas que tenemos nosotros que decir, yo ya no puedo más. Y damos gloria a Dios porque Él está listo. Siempre ha estado tocando a tu corazón. Qué lamentable es llegar hasta ese punto de tu vida en el cual estás prácticamente al borde del filo y de la muerte para poder decir, no puedo más. Qué bueno hubiera sido al principio cuando Él se acercó por primera vez. Quizá fuiste un pequeñito que iba a la escuela dominical o que escuchó a un amiguito hablar de Jesús. Qué triste es llegar hasta ese punto de tu vida en el cual estás completamente destruido. Pero hay algo precioso detrás de ello, al que mucho se le perdona. Damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios porque se te va a exigir muchísimo, pero vas a ser usado grandemente y damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios porque todos hijos de Dios tenemos un propósito y vamos a ser usados para el reino de Dios. No importa la edad, no importa el sexo, no importa tu nacionalidad, no importa. Y damos gracias a Dios. Dice el versículo 4, y diciendo de esta promesa, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Y esa es la burla que ellos tienen. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y así es como te van a decir, es que no cambia. Es que en realidad nosotros fuimos creados por moléculas,
Fuimos creados por una materia que de la nada surgió y empezamos a ver todas esas teorías. Pero Pedro está resaltando esta objeción de los burladores. Él está tratando de debatir con ellos. Él está tratando de hacerles ver o hacernos ver a nosotros lo que va a suceder. ¿Para qué? Para que estemos preparados. Porque esa es la cuestión. ¿Dónde está el Señor Jesucristo? ¿Por qué no ha venido? ¿Qué ha pasado todos estos tiempos? Yo me acuerdo desde que era pequeño, escuchaba y decían, el Señor ya viene, el Señor se acerca, estamos en los últimos tiempos y cada vez vemos cosas más y más y más interesantes que están sucediendo, pero ellos se siguen burlando de nosotros. ¿Por qué? Porque se basan en esta observación y con justa razón, está escrito en la palabra de Dios. Es prácticamente una profecía que iba a suceder. O sea, está hablando de nuestros padres, de mi padre y mi madre, de mis abuelos, de mis tatarabuelos, de mis bisabuelos y de ahí para atrás. Murieron y todo sigue igual. No ha cambiado nada. Simplemente la maldad se ha multiplicado día con día. Eso es lo que está sucediendo el día de hoy. Con este argumento, los burladores intentan destruir nuestra fe como hijos de Dios. Desintegrarnos mentalmente para decir, esto fue toda una mentira. ¿Por qué? Porque hablan de la palabra de Dios y no cambia o ha cambiado. Y nosotros tenemos que aprender a poder discernir entre el bien y el mal. Tenemos que aprender a aplicar lo que hemos aprendido. ¿Por qué? Porque esta no es una mentira. Tampoco es una ilusión. Lo que tú has vivido, cómo Dios te ha transformado, cómo Dios te ha sacado de donde estuviste, eso es testimonio de que hay un Dios vivo y verdadero. De que cuando viene la ansiedad y tú le oras a Dios, Él te saca de esa desesperación, de ese pozo en el cual tú estás. Y damos gloria a Dios. La misma historia nos da evidencia de que la palabra de Dios no es mentira. Hay historiadores, si tú estás escuchando como historiador, como sociólogo, como científico, como catedrático, tú que eres un ingeniero, si tú estás escuchando esta palabra de Dios, la Biblia nos muestra históricamente y nos demuestra la existencia de Dios. Damos gracias a Dios. Hace 2629 años exactamente, Dios le mandó un sueño a un rey en Babilonia y nadie podía interpretar este sueño y el único que pudo hacerlo fue Daniel. ¿Por qué? Porque Dios le habló a Daniel y le dijo exactamente lo que significaba el sueño. Pero si nos ponemos a analizar lo que sucedió en este sueño, podemos ver cómo la venida de nuestro Señor Jesucristo está inminente, está a la puerta. Le damos gracias a Dios. El sueño del rey Nabucodonosor lo vas a encontrar en Daniel, capítulo 2, versículo del 1 al 35. Y te invito a que vayas y lo leas y lo analices y empieces tú a hacer tus apuntes, a desglosarlo, a entenderlo. Pero este sueño se trata de una estatua con diferentes materiales. Y esta estatua tiene una cabeza de oro, tiene el pecho y los brazos de plata, tiene el vientre y los muslos de bronce, piernas de hierro, pies mezclados de hierro y barro cocido. Y después, al final, vemos una piedra cortada no con mano, que golpea la estatua de los pies y se destruye completamente. Esa piedra se convierte en una gran montaña y llena toda la tierra. Y así termina ese sueño. Y vamos a analizarlo. Vamos a profundizar en este sueño para poder demostrar que la palabra de Dios es profética y damos gloria a Dios. La interpretación del sueño de Daniel. La cabeza de oro es Babilonia. Y Daniel empieza a decirle, Daniel le dice al rey, tú eres aquella cabeza de oro. Es en el versículo 38 del capítulo 2 de Daniel, ¿ok? Y el imperio de Babilonia sucedió entre el año 605 al 539 antes de Cristo. Recuerda, te voy a dar los números al revés porque estamos yéndonos hacia atrás del tiempo antes de Cristo.
Entonces el rey Nabucodonosor representa un reino y su poder glorioso que tenía en ese tiempo, pero iba a ser temporal porque le está diciendo que iba a ser destruido. La segunda parte de esa estatua es los pechos y los brazos de plata, y es el imperio medo-persa, que fue del año 539 al año 331 a.C. Y es un reino inferior que sucede al de Babilonia. Fue una colisión de los medos y los persas, donde los dos brazos, entonces estamos viendo dos naciones, los medos y los persas. Estas dos naciones representan a los dos brazos que se unen, son potencias que se unieron para formar este imperio. Recuerda, esto sucedió este sueño sucedió hace 2629 años con respecto al año 2025 en el que estamos viviendo hoy, ¿ok? Se escribió, sucedió esto y está relatado ahí. Después el vientre y los músculos de bronce es el imperio griego. En el año 331 al 168 a.C. Y vemos a Alejandro Magno liderar la conquista en el Medio Oriente y establece un imperio que se extiende aún más que el anterior. Entonces vemos a los babilonios como un imperio grande. Después vienen los medos persas como un imperio más grande, que son dos imperios o dos naciones que se unieron. Y después vemos al imperio de Alejandro Magno que conquista todo el Oriente. El bronce simboliza su fuerza militar y expansión cultural. ¿Okay? Después vemos las piernas de hierro. Es el imperio romano, que es del año 168 a.C. al año 476 después de Cristo. Y representa el imperio más fuerte y duradero, caracterizado por su poder militar y leyes firmes. Las dos piernas pueden referirse a la división en el imperio romano de Oriente y Occidente. Después, al final, vemos de este sueño los pies de hierro mezclados con barro, que son reinos divididos en la Edad Media hasta nuestros días. Este reino no es un imperio unitario, sino una mezcla de fuerza, que es hierro, y la debilidad del barro. Y muchos ven como esto como una representación de Europa. Después del colapso romano, vemos a un continente dividido, con intentos fallidos de unificación, y hasta el momento, si tú ves toda Europa, no se ha unido, no podrá hacerlo. Pero al final, mira lo que dice. En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Y no le das gloria a Dios. Esta piedra representa el reino de Dios, establecido sin intervención humana. Damos gracias a Dios, damos gloria a Dios. ¿Por qué? Porque esto se cumplió exactamente como la historia nos lo muestra. Daniel no está diciendo que iban a ser los medos persas, no estaba diciendo que iban a ser el Medio Oriente. Simplemente nos estaba diciendo qué potencias, qué imperios iban a dominar en aquel tiempo. Y se ha cumplido. Y no ha habido un imperio más grande que después de los reinos divididos. No ha habido un imperio, ni siquiera China, que es un imperio, no ha sido el imperio en el cual, como está escrito en la palabra de Dios. Va a haber un momento en que todo se va a unificar, pero no estamos en esos tiempos. Y por eso tenemos que entender la sazón, por eso tenemos que ver cómo se está moviendo el tiempo, como dice la palabra de Dios, que analicemos, que veamos la higuera. Le damos gloria a Dios. La higuera ya es nación. ¿No le das gloria a Dios? Solamente se están cumpliendo todas estas cosas. El advenimiento de Cristo es el primer cumplimiento. Su vida, su muerte y su resurrección. Damos gracias a Dios. La expansión del Evangelio es lo que estamos viviendo ahorita nosotros. El Evangelio se está predicando por todas las naciones. Está tratando de llegar a lo más recóndito de este planeta. Tratar de llegar y mostrarles quién es Cristo. ¿Qué hizo por ti y por mí en la cruz del Calvario?
Y después vamos a ver el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo, que destruirá todos los reinos humanos, todos los imperios, y establecerá un dominio eterno sobre esta tierra. Y damos gracias a Dios. Es el cumplimiento final de la palabra de Dios. Damos gloria a Dios. Históricamente, si te pones a analizar simplemente con esta profecía, te vas a dar cuenta de todo lo que dice la palabra de Dios. Y solamente es una parte de la palabra de Dios que podemos analizar, pero hay infinidad de profecías en las cuales nosotros podemos ver. Históricamente, cristológicamente, proféticamente, podemos ver el cumplimiento de todas estas cosas, y hay cosas que aún más se van a cumplir. Porque no ha sucedido aún. ¿Por qué? Porque el Señor está esperando. Él está dando ese tiempo en el cual está esperando que tú te arrepientas. Él es paciente. Qué interesante lo que dice esta profecía. La Biblia nos habla del Imperio Romano hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. No habrá otro imperio que unificará a las naciones. Probablemente sean 5 naciones de Europa, 5 naciones del Oriente, para formar una unidad, para hacer algo. ¿Y qué te está diciendo eso? Vemos ahí al hijo de perdición levantándose, uniendo a todas las naciones, preparando los últimos tiempos. Damos gracias a Dios. Es increíble. ¿Quieres más evidencias? Pues yo te invito a que vayas y leas la palabra de Dios. Hay más de 133 profecías en la palabra de Dios que se han cumplido. Y hay otras que están por cumplirse. Solamente por Cristo, por Jesucristo, al abrir sus manos en la cruz del Calvario, se cumplieron 33 profecías, de las cuales habla el Antiguo Testamento. ¿No le das gracias a Dios? Exactamente como habla Isaías, exactamente como habla Jeremías, todos aquellos profetas que hablaron acerca de Jesús, como Moisés, por ejemplo, que se levantó la serpiente. Jesús mismo dijo que iba a ser levantado como la serpiente. Jesús mismo dijo que al tercer día iba a resucitar de entre los muertos. ¿No le das gloria a Dios? 33 profecías se cumplieron. Salmos habla, el rey David habla de lo que iba a suceder con las ropas de Jesús. Dice que iban a tirar los dados, iban a hacer suertes para ver quién se iba a ganar la túnica que traía Jesús. Decía la palabra de Dios que le iban a perforar las manos. Todavía no existía la cruz, todavía no existía el Imperio Romano, y ya se estaba escribiendo acerca de lo que iba a sucederle a Jesús. Damos gloria a Dios. Isaías habla perfectamente de eso en Isaías 53. A detalle nos explica, nos habla y nos detalla a profundidad lo que iba a suceder. Y aún así te quieres seguir burlando de la palabra de Dios. Es preciosa la palabra de Dios. No te olvides de las promesas que están en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque tú vas a poder dar evidencia a aquel que necesita la evidencia. Tú vas a poder testificar a aquella persona. Si tú estás preparado, si tú realmente quieres levantar defensa acerca de la palabra de Dios, en estos tiempos que estamos viviendo, que estamos muy cerca de los últimos tiempos, conforme vemos la política, conforme vemos la economía, cómo se están moviendo todas las cosas, la verdad es que estamos en los últimos tiempos. Falta poco. No sabemos cuándo, pero falta muy poco. Pídele a Dios que te dé sabiduría, como dice Santiago. Pídele al Señor sabiduría y Él te va a dar sobreabundantemente. Sobreabundantemente Él te va a llenar. 90% de las personas con las cuales vas a tratar ya definitivamente van a llegar con sus ojos tapados, sin querer escuchar. Y lo único que va a suceder es que te van a estar atacando y tratando de destruirte, insultarte, faltarte respeto, y te van a decir hasta de que te vas a morir. Pero con el amor que tienes por medio del Espíritu Santo, con ese fruto el cual tú tienes que dar, tú les puedes testificar y tú les puedes hablar y decirles cuánto los amas. Y por cuánto los amas tú decirles lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Damos gracias a Dios. Hay tanta evidencia en la palabra de Dios. Hay evidencia arqueológica, hay evidencia científica, hay biológica, hay literaria, obviamente. Y por ahí hay una que no habíamos tocado antes, pero hay taxonomía. ¿Qué es la taxonomía? Es la ciencia que le da los nombres a los animales.
¿Cuál fue el primer trabajo que le dio Dios al hombre, a Adán? Le dijo, ponle nombre a todos los animales. ¿No le das gloria a Dios? La taxonomía es el nombre científico que se le da a los animales con una nomenclatura zoológica. ¿Okay? Es importante, es interesante. Y como dice la palabra de Dios, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. También nos dice ahí en 1 Pedro, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces podemos apropiarnos de que esta palabra no va a cambiar, no la van a poder destruir. Si intentan destruirla y destruyen todos los pergaminos, todos los papiros que se encuentran en el museo ahí en Jerusalén, si los llegan a destruir, créeme que van a salir otros más viejos y le damos gloria a Dios. Es increíble. Es increíble. Si este fuera el último día de tu vida, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Le entregarías tu vida al Señor? Damos gracias a Dios porque tenemos que examinarnos a nosotros mismos primeramente. Y poder discernir o poder saber que ya fuimos condenados, ya somos condenados si no creemos en el Hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que Dios quiere de tu vida. Que no te vayas a la condenación. Porque Él ya condenó a este mundo, como dice en el versículo 19. Él condenó a este mundo porque no han creído, porque han amado más las tinieblas, porque aman más sus deseos, porque quieren hacer lo opuesto a lo que Dios quiere que hagamos. Recuerda, el Señor solamente nos está protegiendo. Y estamos viviendo los últimos tiempos y se ha alargado estos últimos tiempos. ¿Por qué? Porque el Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por costumbre, sino que es paciente para con nosotros. Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que procedamos al arrepentimiento. Eso es lo que el Señor quiere. Anhela con todo su corazón que tú abras tu corazón el día de hoy, porque el tiempo es corto. Dice Pedro que somos peregrinos en este mundo. Vamos de paso y estamos viviendo estos últimos tiempos. Damos gloria a Dios. Vamos a continuar la semana que entra, porque el Señor quiere hablarnos aún más de su paciencia, de cómo Él retarda todas estas cosas. Él no quiere que nos olvidemos. Él quiere que nosotros procedamos al arrepentimiento y damos gracias a Dios. Señor, te damos gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, toda la honra, Señor, porque tú sigues hablando a través de los profetas, Señor, que podemos leer en tu palabra, poder examinar tu palabra y poder analizarla y verte plasmado en ella, Señor. Como dice el apóstol Pablo, abrir tu palabra, Señor, y estar cara a cara como un espejo, a cara descubierta, siendo transformados de gloria en gloria por medio de ella, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos renueva, transforma nuestro entendimiento, para poder nosotros llenarnos de poder, para poder salir a este mundo, Señor, que cada vez está más en tinieblas. Pero donde hay luz, las tinieblas huyen y damos gloria a Dios. Porque la sal que nosotros somos podemos ir y darle sabor a este mundo para poder traer amor, traer gozo, traer paz, traer bondad a este mundo, Señor. Y por qué no llevar la fe, Señor, que mueve montañas para que crean en ti, Señor, a través de nuestro amor. Síguenos llenando, Señor, para que sigamos siendo transformados de gloria en gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga.